espero que lo que hice aquí sirva de ejemplo para otros y que otros vengan. Y había un fenómeno social, que las personas querían y valoraban estar en sus espacios públicos. El Fan Fest de Monterrey ha sido number one. Estoy feliz en Parque Fundidora, finalmente se me está haciendo hacer esta entrevista porque lo he perseguido mucho, quiero decirles. Bernardo Bichara, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenida a tu casa, Karen, Parque Fundidora. Wow. Estoy contento que se hizo. Sí, la verdad es que ya teníamos dos meses. Exacto, ya estaba yo pimponeando y dije, no se me va a hacer, pero aquí estoy. No, aquí estamos. Bueno, ¿sabes qué? Los tiempos de Dios son perfectos, viniste en el momento perfecto aquí en FanFest para que aproveches la vuelta doble. No sabes qué impresionada estoy. Yo no conozco muy bien Monterrey, de hecho he estado siempre de pisa y corre, y esto me ha dejado muy impresionada. Ahorita vamos a platicar de todo lo que hay dentro de este parque que presides y que me imagino que es un reto constante todos los días. Platícame, ¿desde hace cuántos años estás a cargo de todo esto? Tengo que remontar a septiembre 25 del 2021. Ok. Sí, porque ese día mi esposa dio a luz a un par de cuates que tuvimos. Y una semana después, el 2 de octubre, me habla el gobernador Samuel García. Estábamos todavía con los niños recién llegados a la casa. Y me dice Samuel, oye Bernardo, ¿cómo ves si me ayudas con Parque Fundidora? Pequeño parque, un parquecito. La realidad es que hablé con expresidentes de Fundidora y todo el mundo pues, me dijo lo mismo. Hombre, pues es llegar a la presidencia, hay que administrar un parque. Me decían, imagínate que es como presidir un club. Ok, te vendieron la idea mucho más facilita, digamos. Pues no sé, siempre creo que todo el mundo cuenta la verdad media, ¿no? Claro. Y entonces le digo al gobernador que sigue con mucho gusto. Me integraba, es un cargo honorario, el presidente de Fundidora. Siempre lo ha presidido un empresario. Yo fui el empresario más joven en ser invitado a presidirlo, tenía 47 años. Generalmente llegaban o han llegado aquí a los 60s. Claro. 60s. Cuando ya no tienen tantas cosas que hacer en las empresas, ¿no? Sí, pues exacto. Y siendo esta una ex fundidora de acero, pues también representa mucho el patrimonio industrial de Nuevo León, ¿no? Y así empezó la aventura. Empezó creo que el 4 de octubre fue cuando ya formalmente recibí. Te agarraron emocionado porque acababa de dar a luz tu esposa. Mi esposa es una santa. Ella, cuando le dije, ¿cómo ves? ¿Verdad? Ha de haber caído. Fíjate nomás con niños recién nacidos. Sí, recién nacidos, híjole. No, me dijo, obviamente me dijo, dale con el apoyo. Pero pues no fue la historia como parece que iba a ser. A ver, platícame por qué. ¿Cuáles han sido estos retos o estas diferencias de lo que te platicaron de manejar un club social? Pues mira, la primera situación es que veníamos de la pandemia. Ok. Y había un fenómeno social que era que las personas ya querían y valoraban estar en sus espacios públicos mucho más que antes de la pandemia. Claro. Y después de la pandemia, por razones que tú entenderás, y también por que los parques nunca habían entrado a la agenda prioritaria del Estado de Nuevo León. ¿Quién sabe por qué? Ok. No habían entrado a la prioritaria, o sea, los parques creo que son lo más importante de lo menos importante. Siempre en lo prioritario está seguridad, empleo y movilidad. Es el top 3 en Nuevo León. Y tú eres experto en movilidad, ahorita quiero que me platiques. Entonces, ahí el tema es que los parques pues realmente no tenían esa prioridad. El último gran momento de los parques pues fue básicamente en el año del 2005, cuando Natividad decide hacer Santa Lucía, que fue la última gran obra pública de espacios públicos en el Estado de Nuevo León. ¿La gente no lo exigía?
no sabemos. Te decía ahorita cuando veníamos para acá, te decía que el regimontano se mira mucho de la puerta de su casa para adentro. Sí. Construye bardas, jardines, tiene muchos videojuegos, televisión. O sea, el regimontano es una cultura de la puerta de mi casa para adentro. Okay. O menos así ha sido históricamente. Okay. Y ahora, con la generación Z y la generación Y, ahora ellos es de la puerta de mi casa para afuera. Hay muchos fenómenos del por qué, pero eso te lleva a los parques. Ok, eso nos lleva a los parques y además que no era prioridad y que además es un costo que a lo mejor si la cultura de Monterrey o de Nuevo León no los pide por lo mismo que dices, pues ¿para qué gastamos en eso? Exacto, entonces ahí llego yo aquí en el 4 de octubre del 2021, ¿verdad? Y empiezo a hacer un diagnóstico, porque le digo al gobernador, le digo, oye, yo vengo llegando aquí en octubre 4, ustedes tienen 3 o 4 meses en transición, porque él ganó en junio. Sí. Yo llevaba junio, julio, agosto y septiembre. Pero no es nada. No, pero ya tenía un plan de gobierno, Okay. Ya tenía una transición montada y a final de cuentas, bueno, pues el presidente de Fundidora fue invitado ya siendo el gobernador. Ok. Él ya había tomado protesta cuando me invita a ser presidente de Fundidora. Generalmente ese nombramiento se da antes o se da cuando se da el nombramiento de toda la gente que va a trabajar en su equipo. La verdad, no sé, pero lo que sí te digo es que el último en recibirlo fui yo. No, bueno. O sea, no sé cuándo fueron los demás, Okay. pero el último en recibirlo así, Estaba esperando que nacieran tus hijos para poderte agarrar en un buen momento y decir, órale, vas. quizá a lo mejor sí, a lo mejor no, yo no sé, digo, el gobernador era mi vecino, vivíamos ¿cómo crees? vivíamos a una cuadra, entonces, no sé, digo, había Amistad. Había amistad, hay amistad todavía con el gobernador, hay muy buena amistad, pero al final de cuentas esto no es amistad, ¿verdad? No, es mucho trabajo. Es una responsabilidad tremenda que yo no le aconsejaría absolutamente a nadie que la tomara por amistad, ¿verdad? Claro. Entonces, Pero tampoco por honorarios, que quede claro. insisto, no te cuentan toda la historia. Entonces yo le digo a Samuel, a ver, gobernador, le digo, bueno, voy a hacer un diagnóstico. Pues llega el empresario, ¿no? Típico empresario que lo que hace es diagnosticar. Sobre todo yo veía esto pues un poquito como si hubieras hecho una llegada a una organización nueva, independientemente si fuera pública o privada. Y me dice, bueno, pero ¿qué quieres diagnosticar? Le dije, pues no sé. Le digo, tengo que hacer un diagnóstico. Cuando lo termine 90 días, hablamos. Regreso contigo. Le dije, nomás, no cierres presupuestos hasta que yo no regrese. Wow, y 90 días es... Sí, porque él tiene que ir con presupuesto al Congreso del Estado. Claro. Entonces, le hablo yo a un par de amigos que son cabezas de consultorías globales y les digo, oye, entonces que me llevas un diagnóstico express, en sprint, ¿no? Y obviamente pues tienes que agarrar benchmark globales de parques como el de Chicago, como Millennium Park, como Central Park, como Hyde Park, Chapultepec, o sea, tienes que agarrar 4 o 5 parques globales y ver qué hacen y qué no hacen para poder tener un mapa de lo que es un parque de esta magnitud, ¿no? Claro. Luego hay que hacer en ese diagnóstico una encuesta profunda de la gente que está aquí. ¿Qué falta? ¿Qué no se hizo? O sea, ¿qué ocupas? ¿Qué omisiones? ¿Qué negligencias? ¿Qué oportunidades? El típico FODA. Sí. Y luego muy rápidamente se puede hacer un estudio, a quien le agradezco mucho a Gaby de la Riva, que me hizo un estudio también express de cuál era la necesidad social. O sea, un estudio de impacto social. Total, ya con los 3 juntos teníamos un diagnóstico. Primer paso. Que salió en tiempo récord y arrojó 3 grandes conclusiones. A ver. La primera, gobernador, los parques están podridos. Uf, gran notición. Uf. Traen un nivel de depreciación acumulado de más de 15 años. Tremendo. Y tremendo que no se hayan dado cuenta. O sí se dieron cuenta, pero no le dieron importancia. Vamos enfocados en el diagnóstico, ¿verdad? Exacto. Entonces, la segunda conclusión fue
tenemos que sacar los parques de verse como una unidad adscrita a turismo y a economía, y hay que resectorizar a infraestructura. Ok. Donde está el metro, donde está agua y drenaje, las carreteras, porque los parques son infraestructura crítica para el Estado de Nuevo León. Ok. Todo pasa en los parques. Claro. Aquí Sí. está Internet, está la arena, está el Banamex, Sí, claro. Museo del Niño, tenemos los conciertos, los festivales, tenemos... Es que es un mundo, es un mundo dentro de otro mundo. Claro, y si no lo mandas a infraestructura, o sea, y no lo ves como infraestructura crítica para el Estado, entonces, ¿qué posibilidad tienes real, como unidad de gobierno, de poder invertir como invierte las infraestructura? Ok, ¿Verdad? claro. Y la tercera conclusión es, y nos faltan parques. Estamos con 40 años de rezago. El último parque que se hizo en Nuevo León Grande fue fundido en el 86 y teníamos 1,5 millones de habitantes. Hoy hay 7 millones y no se hizo otro parque estatal de este tamaño, ¿no? Fueron las tres conclusiones, así rápidas. Y la gente que estuvo antes que tú nunca vio eso. La verdad no les pregunté, pero pues al final del día el diagnóstico de ese momento era ese, ¿no? Claro. O sea, nos faltan parques estatales, están totalmente depreciados los que tenemos ahorita y necesitamos también resectorizar. Y obviamente cuando tú planteas eso, en este caso un gobernador, la primera pregunta, ¿cuándo va a costar? Claro. ¿Cuánto me va a ¿Cuánto costar? va a costar este chistecito? Gracias por tu análisis completo, pero a ver, ¿qué onda? Entonces, creo yo que si alguna vez algún empresario o cualquier otra persona que quiera participar y tiene las ganas y el tiempo y la voluntad de participar en temas de orden público, ¿no? Es imperativo que entienda una cosa. A ver. Importantísimo, ¿no? Que es se tiene que tener un nivel de rentabilidad social importante para hacer las cosas. ¿Okay? Y yo le decía al gobernador, mira, te digo, hay 12 millones de personas en fundidora cada año. Hay casi 15 millones en la macroplaza, que también lo administra Parque Fundidora. El Santa Lucía, ni te quiero platicar, debe de tener otros, no sé, 8 o 10 millones de personas al año. ¡Wow! Entonces, como tú estás viendo el nivel de impacto que tiene socialmente Santa Lucía, la macroplaza, Fundidora, ya es un tema social. Totalmente. Y le da más peso, y entonces sí vale la pena la inversión. Exacto. Entonces, y ahí entonces la solución que le digo, le digo, mira, la mala es que sí va a costar, la buena es que veo un área tremenda de oportunidad para que Fundidora deje de ser un costo, porque el gobierno le metía 100 millones de pesos al año subsidio a la Fundidora. Le digo, entonces, creo que si lo echamos a andar, vamos a hacer una renovación del modelo de gestión y llevar este organismo de subsidiar 100 a un superávit de 200. ¡Wow! ¿Y sí se logró en estos 4 años? Hombre, para el año 1 y medio estamos implementados. ¡Qué bien! Entonces me dice, dale. Y me dice, ¿qué ocupas de mí? Le dije, yo lo que ocupo de ti es la inversión en infraestructura, le dije. Porque esa sí no vas a poder salir del gasto operativo. Claro. Podemos pintar puertas, dar banquetas, meter riegos. Pintar puentes de lila. Exacto, pero no vas a poder renovar zonas como las que he visto ahorita. La zona infantil. Unas bellezas. Unas bellezas, bueno. Entonces ahí, como todo, siempre son pequeños pasos, baby steps, como dicen los gringos, ¿no? Sí. Pasos de bebé, y ahí arranca la historia de la nueva era de parques. Ahí arrancó la historia de la nueva era de parques. Cuando me dice, es un gran reto, la verdad, Bernardo, agarrar ese paquete y decir, bueno, tengo esto, pero es una papa caliente en algún momento, en donde, pues, sí tienes los números, pero no tienes certeza de absolutamente nada, porque no se había vivido. Estos temas son, obviamente, papa caliente si no sabes a lo que vas, ¿verdad? Tú tenías certezas. Pues yo tenía una idea un poquito clara digamos, del quehacer de una unidad de gobierno pública, porque hace 13, 14 años yo estuve en la función pública,
fui secretario de ayuntamiento, secretario de gobierno de San Pedro García. Entonces pues pude ver la vida diaria de un municipio. Claro. Fundidora no es grande que un municipio, pero yo ya había aprendido y visto cómo el quehacer de un gobierno municipal como San Pedro llevaba a puerta toda su política pública. Aquí en Fundidora pues había que de alguna forma u otra agarrar esa experiencia adquirida y aplicarla aquí en lo que íbamos a hacer. Entonces, para mí la papa caliente no era esa, la papa caliente realmente era cómo íbamos a convertir un espacio, un tema como parques y llevarlo de ser, o voy a usar la palabra, muy aislado de la agenda central del Estado, a algo que estuviera y que fuera parte de la agenda prioritaria. Ahí la voy a dejar, o sea, para no meterle más calificativos. Pero entonces empieza la aventura y empezamos con todo. Empezamos cambiando todo el modelo de gestión, pasamos de ingresos, eso nos permite generar mejor seguridad, mejor operación, más calidad, mejor mantenimiento, bla, bla, bla. El gobernador se anima y en el primer año me acuerdo que nos dio, en el sexenio. Pero ante tu visión, a lo que tú querías llegar, a lo que tus planes y toda esta inversión te iba a llevar, hoy me puedes decir que sí, que no, o sea, qué valió la pena y qué no, o sea, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacer toda esta reinversión, se va a gastar, la gente estalla, pero tú tienes una visión clara de lo que vas a hacer. Hay una visión que tiene un método, o sea, hay un proceso, no es ocurrencia. Sí, ¿no? entiendo. Y el estudio que te decía que se hizo con Gabriel Arriba en su momento nos define la auténtica oferta social del parque. Por ejemplo, el parque tiene 80% de sus visitantes en nivel socioeconómico CD. Por tanto, tienes que alinear la oferta del parque a donde está tu mayoría de aprovechamiento. Claro. Entonces, por ende, ¿qué fue lo que hice? Aplané la curva de precios, empecé por el agua. El agua en Fundidora cuesta 15 pesos. ¿Cómo crees? Había 40 cuando llegué. Por decreto presidencial, el agua en Parque Fundidora vale 15 pesos, porque es un bien básico de hidratación. ¿Cómo puedes hacer que una familia a nivel socioeconómico CD venga a Parque Fundidora y se gaste 150 pesos en hidratarse? Entonces empezamos a modificar. A ver, tú para vender una cosa en Fundidora tienes que pedir permiso a Fundidora, el precio. Pero no es comunismo, ¿verdad? No, pero es una manera de tener como alineado lo que vas a vender y para quién va. Entonces en productos básicos como agua y alimentos básicos también, el parque aplana la curva de precios y obliga a que los concesionarios no lucren ni abusen de los precios para efectos de la gente que lo visita. Pero eso está maravilloso, porque entonces sí es tangible para esta gente que es la mayor visitante y la que mayor lo usa y que quizás no lo usaba por eso, porque estaba fuera de su alcance o no le servía. Yo creo que había una, no sé, había como una falta de claridad, ¿no? Entonces Fundidora tú piensas mucho en el glamour de Pal Norte, sí, en el glitz de venir a ver a Monterrey, a ver al que sea, Beyoncé, ¿no? O al Banamex, a ver a Morat. Entonces hay un falso concepto de que el parque es un centro de espectáculos. Bueno, la mayoría de la gente que no vivimos en Monterrey en un principio eso creíamos. Hasta el punto en que yo te digo que en una semana, si bien nos va, vendrán 30, 40 mil personas a espectáculos en una semana y más o menos unas 250 mil a todo lo demás. ¡Wow! Maravilla. Ahí es donde empiezas a entender las dinámicas del parque. Claramente la visión fue renovar lo que impactaba a la mayor cantidad de personas, que son andadores, jardines. Un ejemplo muy básico, la iluminación. El parque no tiene iluminación de noche. Entonces no se podía usar jamás de noche, ni quien quisiera. 7 p.m., vamos, todos por fuera. Fuera, ok. Entonces, estaba en Qatar en la Copa del Mundo allá en 2022 y vi un sistema de iluminación que me encantó allá en Doha. Y se me hizo muy interesante el proyecto porque era un sistema que tenía no solamente muy sofisticada iluminación, sino cambiaba de colores.
Entonces podías poner el foco en blanco, en amarillo, en verde, en el que tú quisieras, ¿no? Rosa. Y entonces yo me preguntaba, decía, bueno, ¿qué si Fundidora tuviera vida de noche? Sería maravilloso. Claro, entonces se mete toda la iluminación del parque y para nuestra sorpresa, tan pronto entró la iluminación, se plagó de gente. O sea, de 7... Es que también el clima de Monterrey se presta muchísimo como para que a partir de las 5 o 6 de la tarde puedas salir a la calle, ¿no? Claro. Entonces generamos una especie de segundo turno. ¡Qué padre! Falso, tercer turno, porque había turno de mañana, ciclistas, corredores, deportistas. Turno de mediodía, yo le voy a llamar random. Turistas. Así te voy a decir random, o sea, sí, aleatorio por completo. Luego en la tarde-noche llegó toda esta ola, patinadores, ciclistas, mamás en carriolas, mamás runners, generación, por ejemplo, muchas veces se junta, hay que tomar café y a correr, o sea, padrísimo. Yoga, meditación, astronomía, cine en el parque. No, ¿qué te puedo decir? Agarrar una vida al parque de noche tremenda. Pero bueno, el comentario es que ya para el primer año de todo ese trabajo, ya empezabas a ver ahora sí una fundidora que ya había aprendido a administrar, y yo lo digo esto sin ningún temor a equivocarme, la mejor administradora de espacios públicos de México es Parque Fundidora. Hoy te lo puedo decir con certeza. Wow. Porque administrar no nomás es administrar, es también cómo generas tus ingresos, cómo aplicas el equipo de gente. ¿De qué vive Parque Fundidora? Ya me habías platicado, pero me gustaría que la gente lo sepa. Estacionamientos, pago de los concesionarios, explotación de espacios comerciales como pueden ser aquí para bodas, áreas como para el norte que te da para festivales, y también tiene ingresos por Santa Lucía y las lanchitas. Okay. Pero pues básicamente Fundidora logra verse y entenderse como un parque que necesita también de esos ingresos por actividades como la Nave Luis, ¿no? Y como Pal Norte, como festivales, como Shakira que estuvo aquí el año pasado, porque con esos ingresos que tiene el parque, que son importantes, es con lo que acaba haciendo andadores, mantenimientos, puertas, totalmente. Climas. ¿Cuánta gente trabaja aquí? 440. ¿De planta? ¿Tienes gente externa también? Nada. No. Entonces ahí es donde el parque ya empieza a agarrar esta nueva... Cuando tú agarras este puesto que me parece complicado y que gracias a que eres un poco político, un poco economista, un poco empresario, un poco te preocupas por la sociedad y todo lo que tiene que ver, y creo que un poco apasionado por lo que yo estaba leyendo. ¿Qué pasa cuando te dicen que viene el Mundial a México? ¿Tú ya estabas aquí? ¿Fue antes? ¿Les avisaron? ¿Qué papel juega? El Mundial nunca fue tema aquí en Parque Fundidora. Nada. O sea, realmente cuando arrancamos el tema en Fundidora, el primer paso fue... volverlo a revivir. Renovar el espacio. Ok. Y renovarlo no más en lo material, también en lo humano. Había la necesidad de traer aquí un gran equipo humano. Una cosa que yo siempre digo es que la prueba máxima de un líder no te lo dicen en la escuela, no te lo dicen en ningún lado. La prueba máxima de un líder es armar equipos. Claro. Cuando ya eres el mejor operador, el mejor estratega, el mejor... saber delegar y que puedas delegar en equipos. Armar equipos. Y eso es un jale, armar equipos. Y aquí había que armar equipos en Fundidora, ¿no? Entonces, hubo que ir a traer talento que jamás hubiera volteado a ver a Parque Fundidora, jamás hubiera volteado a ver a Parque Fundidora como un centro de trabajo. Y sabes que Parque Fundidora hoy por hoy es como una etiqueta de Monterrey, pero de esas que te gusta pertenecer. Yo trabajo en Parque Fundidora, yo soy parte de Parque Fundidora, es un referente a nivel nacional y no me lo tomes a mal ni estoy bardeando, es a nivel internacional también. Hoy. Pero cuando llegamos, le pido yo a CIMAT, a Férica Ruiz, le digo, oye Férica, hazme un favor, sáqueme últimos 10 años de prensa de Parque Fundidora. No. Era 94% negativa. Ahí te va cómo Parque Fundidora se le veía. La cantina de Nuevo León. Los depredadores del medio ambiente. ¿Sí? Wow. Rateros, cochupos. No tienes una idea de la cantidad de negatividad
ambientalistas, concesionarios, era muy contaminado el ecosistema de Fundidora. ¿Por qué? Porque esa era la historia del parque. Es una historia... ¿Ya servía Santa Lucía como comunicación? Estas lanchitas que comunican ya servían, pero aún así tenía mala fama. Lamentablemente, la armonización de los diferentes actores sociales, grupos sociales, o sea, pues nunca había estado armonizada. A ver, tú tienes que entender que Fundidora armoniza ambientalistas. Claro. O sea, el derecho al medio ambiente, el derecho al entretenimiento, el derecho a la cultura, el derecho al bienestar, a la salud física, a la salud mental. Claro. El derecho también a la fauna y a la flora. Aquí tenemos una cantidad de fauna tremenda. El derecho al esparcimiento, el derecho a todos los temas que tienen que ver con turismo, con negocio y sobre todo también del rol y la conducción del organismo del Parque Fundidora como una unidad de gobierno. Entonces, eso creo que es complicadísimo. Complicadísimo. Entonces, una cosa que también me propuse el primer año es parar esa rabia. O sea, si no parabas la rabia de este perro se iba a morir. ¿Ya? Y sobre todo, parar esta rabia, pero con un objetivo y que algo fuera tangible. Porque pues tú puedes quitarle la mala fama y después vuelve a venir alguien y dice, es la misma perra revolcada, como decimos en México, no encuentro nada de nuevo, no encuentro ninguna opción para mí y tampoco no me interesa entrarle ni comentar algo positivo si no veo algo que hoy, como hablábamos hace rato, hoy los chavos quieren respuestas hoy, ahorita, en el momento. Te tardas tantito más y ya no sirves, ¿no? De acuerdo. Y entonces la pregunta que te voy a ti, Karen, es, ¿de quién es Parque Fundidora? ¿De Monterrey? ¿De quién es Chapultepec? De la Ciudad de México. Ok, entonces es de todos, ¿no? Es de todos. Ese es el secreto. Entonces, como tú puedes lograr esa armonización y que todo el mundo se sienta representado, sí, paras lo que llamo yo los park wars, ¿no? Las guerras de los parques. Sí. Porque créeme que los parques son territorio fértil para que los grupos de choque de interés, claro, tengan aquí sus confrontaciones. Entonces, se logra eso. Entonces, se transforma la administración, se transforma también la inclusión y los espacios para todos los grupos de interés del parque, y luego se empieza una renovación. Eso fue 22. El tema del mundial que tú comentas, la neta es que ni siquiera era tema. La verdad ni era tema el tema del mundial. Nosotros estamos completamente enfocados en esto. En lograr esto para tu gente, para la gente de Nuevo León. Claro, la renovación. Y ya digamos que adicional, hicimos la Macroplaza que tenía 40 años también que no se había renovado. Esa también la renovamos en 2022 y 23. Como que daba miedo ir a la Macroplaza, ¿no? Ahorita está hermosa la Macroplaza, preciosa. La verdad es que cuando la reinauguramos en el 22, estábamos ahí el gobernador Samuel y yo, y le digo, mira, qué fregón que estamos a 40 años de que se inauguró, ¿verdad? Y está mejor que nunca. Pues, a ver, es la Macroplaza de Monterrey. O sea, déjame decirte que yo, la vez pasada que vine, los taxistas me decían, pero no conoce la Macroplaza, pero no con un orgullo muy particular, que creo que eso es lo que a la larga, eso es lo que te da satisfacción y eso es lo que te da que la gente siga reinvirtiendo, que siga creciendo, que tenga otra visión de los parques y que finalmente todo Nuevo León tenga un referente como este. Claro, mira, si tú no puedes como gobierno controlar lo pequeño, la percepción de gobierno se te va a la goma porque no te van a dejar que pases con lo grande. Claro. Todos los espacios públicos es pequeño, o sea, entonces la Macroplaza, como dices tú, se renueva y genera un sentido de orgullo. Cuando prendimos la Fuente de Neptuno, estaba podrida la Fuente de Neptuno y la volvimos a prender la Fuente de Neptuno. Ahorita la ves, está espectacular. Tenemos que dar una vueltecilla. ¿Ves? Aquí tenemos gente de Monterrey que nos está diciendo sí. Y te lo dicen con orgullo. No, sí, la verdad sí fue. O sea, cuando la Fuente de Neptuno se volvió a prender, después de, no sé, 15, 20 años que estaba totalmente tronada, y la prendimos, fue un día de esos que te generan mensaje, como cuando cayó el muro de Berlín. Bueno, claro, así fue igual. Cuando prendimos Neptuno, realmente fue el día en el que ya nos tomaron en serio que la nueva era de parques y lo que estamos haciendo ya venía en serio, porque fue muy simbólico. Viene la macro, luego Santa Lucía también se renovó todo,
Fue un trabajo también importante. Y en ese traca de esas cosas, viene algo que me dijo una persona cuando me invitó Samuel aquí a Fundidora. Me dijo, Leonardo, no te vayas a pasar 6 años pintando puertas y arreglando banquetes. Que estamos acostumbrados, no sé por qué me suena. Eso me lo dijo una persona, me omito el nombre, pero él sabe quién es. Oye, no se te vaya a ocurrir pasar ahí 6 años arreglando puertas y pintando banquetas. Así me lo dijo. Entonces, estaba yo un día allá en La Pastora, en el zoológico, caminando por el río La Silla, y ahí hay 80 hectáreas del gobierno de Nuevo León. Y entonces la pandemia había provocado el cierre de un área que era de agua, ¿no? No, era un parque de diversiones. Ah, ok. Entonces, caminando yo por ahí, digo, oye, el parque de diversiones cortaba 2 terrenos estatales. Ok. Dijo, oye, y si el parque lo recuperamos, ya tenemos 80 hectáreas. Es lo que mide Fundidora. Ok. Y entonces dije, pues, no hay perucha que la que no se hace. Imagínate hacer un parque de 80 hectáreas, ¿no? Y así un poquito la Forrest Gump, ¿no? No, la neta. Buenísimo. La sí. Forrest Gump. Ok. Le tocó la puerta al gobernador, le digo, gobernador, a ver, le dije, traigo una idea. Dice, ¿cuál? Le digo, pues, ¿por qué no hacemos otro Fundidora? Óyeme, que no estás satisfecho y no es suficiente todo lo que has hecho aquí como para querer replicarlo. No, pues era 2022. Apenas aquí estamos. Apenas estabas arrancando. O sea, dije, pero yo me quedé muy con la idea de lo que me dijo esta persona. No se te vaya a ocurrir quedarte ahí 6 años pintando puertas de no banquetes. Siempre lo traje en la cabeza. Entonces me dice, ¿y cómo le vas a hacer para que te regresen el parque de diversiones? Sí. Y le digo... Era de la iniciativa privada. Sí, era una concesión de un particular. Y le digo, no, bueno, a ver. Dije, esta es otra película. La pregunta es, ¿tú quieres hacer un parque de 80 hectáreas? Con lo que conlleva. Explicó, o sea, se huevo la gallina. Y entonces me dice, ¿qué idea traes? Y le dije, mira, el parque tendría que respetar la vocación ecológica del Bosque La Pastora y la captación de agua de Cerro La Silla. O sea, es importante entender que estamos en una zona pegada al río La Silla, en la cuenca del río La Silla, con el Bosque La Pastora, o lo que queda de La Pastora todavía vivo. Es el único bosque vivo en todo Monterrey, metropolitano, ¿no? Me dice, está muy loca esa idea. Pero... Sí suena un poco loca. Sé que ya lo lograste, que me platicaron en el camino que tengo que ir, pero platícanos, ¿cómo estuvo eso? No, la realidad es que me dice, va. Y mucho mérito a Samuel por eso. Mucho mérito, porque si el gobernador no dice va, pues eso te queda ahí en un papel arrumbado. Claro. En una idea, como muchas ideas se quedan arrumbadas. Y se va, me dice, intenta ver cómo armas esta película. Ok. Ya no sé si me dijo para que yo me fuera o si realmente en ese momento lo pensó. Ok. Pero yo ya me voy y hablo con los particulares, ya hablo con toda la gente que tenía que hablar y regresé como 2 meses después. Y le digo, Gober, ya está listo. ¿Cómo? Ya quedó listo. Wow. Le dije, ya tenemos ahora sí los elementos para armar el polígono a tierra. Y ahí entonces, ¡ay no, hay que arrancar! Detente. Pues que la emoción es grande. No, detente, le digo, a ver, le digo, hay que hacer un ejecutivo, un proyecto ejecutivo. Un proyecto, claro. Le digo, le dije, no, esto es una obra para 100 años. Es un legado, como dicen aquí en Monterrey, de muchas cosas que he visto. Es una obra para 100 años esta, le digo. No podemos hacerla en 100 días, ¿verdad? Claro. Le dije, tú dame chance. Entonces voy y encuentro y voy a buscar arquitectos y doy con Víctor Márquez, el que hizo La Mexicana. Y él fue presidente de Chapultepec y él renovó Chapultepec. Entonces me fascina porque Víctor había sido presidente de Chapultepec, él hizo La Mexicana en Santa Fe y Sí. entendía perfectamente
lo que era volver a hacer toda una estructura de un parque. Pero sobre todo hacer un parque en México, o sea, es un parque en México, ¿no? Con los bemoles mexicanos, claro, dentro del marco de un gobierno mexicano. Ok. Yo sigo pensando que si tú hubieras ido a Foster o algún arquitecto noruego o inglés, nunca hubieras bajado el proyecto simplemente porque el idioma que hablan en Europa y en Estados Unidos es muy diferente al mexicano, ¿no? Claro. Y le dije, amor a primera vista, mi Víctor. Ok. Téngase. Y pasamos 1 año y medio en el Ejecutivo. ¿Cómo crees? 1 año y medio en proyecto. Nadie se lo podría imaginar siquiera. No, 1 año y medio en proyecto. Uf. Arrancamos. ¿Demolieron lo que había? Bueno, sí, pero eso no es el tema. El tema es, imagínate arrancar de cero, envisionar, integrar y conceptualizar un parque de cero. Porque Sí. este no fue de cero, aquí había una fundidora. Entonces arrancamos por ahí de noviembre del 22 y terminamos exactamente el ejecutivo en Abril o mayo del 23, no, del 24. No, se acabó en febrero del 24. Febrero, marzo del 24. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo? ¡Qué complejo! Entonces, tú me pones el mundial, yo te digo, no, ¿cuál mundial? Estamos en Parque del Agua. Ese era el día a día, Parque del Agua, fundidora, renovar, mantener, ¿A qué horas te dedicabas a lo tuyo? Fíjate ¿A tus empresas, no? No, a ver. ¿Te daba tiempo? Lo que pasa es que muy rápido me di cuenta de una cosa, que es, yo tenía que ponerle un alto al tiempo que le daba a fundidora. Ok. Pero me di cuenta de muy rápidamente que yo tenía que usar tiempo de manera funcional, no cosmética. Que eso es poco común en los empresarios. Yo sí digo, bueno, me da mucha pena, pero mira, donde mi tiempo vale es en lo funcional, en donde realmente hay alto impacto. Lo mío no es estar en eventos de manera cosmética, espero lo entiendas, y yo me voy a abocar a que todo el tiempo que tengo disponible se use en temas de alto impacto. Más o menos 22, 23 y 24 y 25, mi jornada de trabajo es de 5 a 7 p.m. ¡Wow! Eres madrugador. Pues, ese es no mi jornada, me refiero, yo arranco 5 y cierro 7. ¿Okay? Entonces, de 5 a 7... ¿Hay chance de hora de comida? No, bueno, a eso me refiero, o sea, comida, o sea, lo que quiero decir es, pero tu cabeza desde las 5 de la mañana está enchufada, Ok. O sea, ya estás leyendo prensa, viendo medios, contestando mensajes, llamadas, mails, junta esto, lo otro, tra. O sea, no es una vida que yo le recomendaría a mucha gente, te tiene que gustar, ¿verdad? Ok. Tienes que balancearla definitivamente, pero eso es lo que es. Si ¿Cuál era tu mayor reto en esta situación? O sea, ya tienes esto, tu plan se va a llevar a cabo, Samuel te dice va, traes al mejor arquitecto, estás en planos, pero siempre hay estos escaloncitos o retos o cosas que no están saliendo como uno quiere. ¿Cuáles fueron tus atorones, digamos? Pues mira, en ese momento, pues todavía éramos... Pues pandemia. No, en ese momento todavía... México estaba... el mundo se va a acabar, o sea, olvídate de los parques. En 22 y 23 el reto era probar la prueba de concepto. Porque pues todavía en 22 y 23 aspirabas a poner las cosas en agenda prioritaria. Pero todavía eras, perdón que lo diga, estabas a vistas, güey. Sí. O sea, soñadores hay muchos. A vistas, estabas a vistas, ¿no? O sea, no había nada, absolutamente nada de materialidad o de evidencia dura que te dijera que ibas realmente a llegar a Roma. Claro. O sea, entonces, en esos momentos el tema era mucha atención, mucha concentración en resolver lo muy pequeño, valga la palabra. Claro.
para ir generando confianza, para ir haciendo cosas más O grandes. sea, pequeños pasos para llegar a, o sea, como dicen por ahí, si te quieres comer un elefante, empieza por la patita. De acuerdo, tal cual. Entonces ese era el reto, pero ya cuando Parque del Agua se banderea o se le da el banderazo como un proyecto prioritario estatal, y digo prioritario porque nada más ha habido 4 gobernadores en la historia de Nuevo León, últimos 50 años, que han hecho una obra de esa envergadura de espacios públicos. Martínez Domínguez hizo la Macroplaza, Jorge Treviño creó Fundidora, Ah, ok. Natividad hizo Santa Lucía y ahora Samuel va a hacer con Parque del Agua. ¿Qué papel juega el gobierno federal en esto? Ninguno. No lo dije yo. No, ninguno. O sea, no tiene financiamiento federal, no tiene apoyo federal. Es un proyecto que 100% se incubó en el Estado de Nuevo León. Y tiene que venir a la inauguración. Te estoy preguntando tonterías, pero que hablan de lo que sucede detrás. A la mera hora, ¿lo inaugura la presidenta? Que el gobernador ya lo decida, ¿no? Es decir, entre ellos. Lo que sí es que a mí la verdad me parece que, por eso voy a repetir, el gobernador es quien dice y quien realmente se echa para adelante a decir hagamos esto. O sea, no es un proyecto que viene, ni siquiera estaba en el plan de gobierno, es un proyecto que nace en el camino y que él decide hacerlo un proyecto prioritario. Además se abandera y dice, va, ¿no? ¿Verdad? Ahora, claro, ya ha echado a andar el proyecto, lo quiero decir. Tuvimos todo el apoyo con agua, el apoyo de Segov, el apoyo de medio ambiente, el Semarnat, pero son apoyos para efectos de permiso de construcción y de aprovechamiento de espacios. Okay. Pero a final de cuentas, una vez más, el proyecto nace con un proyecto estatal. ¿Okay? Y ese es 22 y 23, Karen. O sea, ahí estamos entre renovando Fundidora, Macroplaza y Santa Lucía y dando a luz Parque del Agua. Ese es básicamente... Está durísimo ese ping-pong. Ahí estamos parados. Esos 2 años se fueron, ¿no? Y claro, y renovando la administración y mejorando la calidad de la operación y mejorando los equipos humanos. ¿Por qué te lanzas a un proyecto así cuando tienes un elefante blanco aquí que reconstruir? O sea, ¿qué te pasa en la cabeza? Porque dices, ¿sabes qué? Sí, esto está complicado, pero me voy a complicar más la vida y voy a hacer otro. ¿Por qué? Porque las oportunidades se presentan, ¿no? Y cuando están las oportunidades ahí en la mesa, tienes 2 opciones nomás siempre en la vida, ¿no? Es encontrar el por qué no o el por qué sí. ¿No te daba miedo? No, yo creo que al contrario, me emocionaba mucho. Y me sigue emocionando mucho como persona, o sea, toda mi carrera, todo lo que yo he hecho toda la vida, nunca ha sido apostar a lo chiquito. Okay. Siempre ha sido encontrar o apostarle a lo que es sustantivo. Entonces, las oportunidades en los negocios, sea en lo personal, sea en lo público, van a estar ahí. Hay 2 tipos de personas, el que le va a encontrar el por qué no y el que le va a encontrar el por qué sí. Tú eres de los que le encuentran el por qué sí. Sí, entonces, si ya tienes la oportunidad de hacer un parque de 80 hectáreas. ¿En qué stage está? ¿Cómo va la situación ahí? Ya se entregó. Vamos a ir a verlo, tenemos que filmar eso. Ya se instalaron los suecos hace una semana, los japoneses hace 3 días. Mañana va a ser Little Seúl. ¿Cómo crees? Ya tuvimos un concierto allá de 50 personas. ¿Qué tiene el parque? Platícame un poco. Tiene todo. El Parque del Agua se hizo para que fuera un parque plural. Tiene un bosque de 70 hectáreas. Tiene una serpiente de servicios que agrupa todo, comercio, baños, auditorios, salones. Entonces funciona casi como un club, ¿no? En donde la serpiente es la casa club y es inmersivo hacia afuera y no tienes un solo desplante más fuera de la casa club. O sea, decía Víctor Márquez que la mano del hombre es mínima en Parque del Agua. Okay. Entonces tienes este efecto casi inmersivo hacia el parque y luego se enchufa con el río La Silla. Entonces luego vas hacia el río La Silla y todos sus andadores y todo su ecosistema de árboles. ¿Eso es lo que lo diferenciaría de aquí, por ejemplo? Claro. Esas vistas, Es que Fundidora es una colección de concesiones. Ok.
¿verdad? Y entonces Parque del Agua se vuelve parte de todo este conglomerado, digamos. Ok, no tienen una administración aparte, no, todo, agarras el paquete completo. ¡Qué rápido lo hicieron! Sí, claro, la verdad es que hacer una obra de ese tamaño en 19 meses... Tienen los árboles como los tenemos ahorita un poco en Santa Fe, que empezaron chiquitos y luego... Ahí van. Ahí van. Sí, ve a verlo. 100% lo tenemos que grabar. Lo que te pueda yo contar no le hace justicia. Es tu bebé. Es tu bebé. Sí es. Porque es tu idea, la llevaste a cabo y qué padre que Samuel le entró al quite y dijo, vamos juntos. Pero ¿y la visión de la gente cuál es? O sea, si tú sales a la calle y le preguntas a la gente sobre estos parques, ¿qué onda? ¿Qué termómetro te mide o qué? Mira, yo lo que vuelvo a insistir, o sea, un bebé tiene padre y madre. 100%. Bueno, no siempre, pero eso es lo ideal. Bueno, un bebé requiere de dos tipos de... Así es, okay, de cromosomas. Entonces, y de un óvulo y un espermatozoide. Bueno, ahí yo quisiera decirte que el gobernador puso una parte y yo puse la otra. Entonces yo diría que es nuestro bebé. No se pudiera saber, Bernardo Icharo no hizo este parque solo, definitivamente no. Sí fue evidentemente una idea que empujé y fue una idea que el gobernador recibió. Y esa es la maravilla del presidente Fundidora, que el presidente Fundidora trabaja con el gobernador. Claro. Está trabajando con el gobernador, no para el gobernador. Y esa realidad de estar colaborando te da, creo yo, la oportunidad de soñar y envisionar cosas que a lo mejor no se harían de otra forma. El caso que mi experiencia representa es que un empresario pudo presidir un organismo de parques, pudo empujar una agenda de transformación de parques, pudo lograr Estás dejando un legado. A ver, yo lo que digo es, esta presidencia lo que prueba es que un empresario puede participar, puede impactar un sector social como son los parques y puede hacer que entre en agenda prioritaria. Si hubiera más empresarios en México que se metieran a la salud, a la educación, al medio ambiente, a la movilidad. Estaremos hablando de otra cosa. Pero también que tuvieran oído de la parte de gobierno que quiera escuchar y que quiera ejecutar también. Bueno, pero ¿qué pasa en los círculos empresariales? A donde vas en este país, no importa dónde vayas, Tijuana, Cancún, Mérida. Pues la verdad es que siento un poco que los empresarios van con la inercia esta de no lo va a hacer. Y entonces van y dan su cuota, yo sé, a lo mejor me censuran, pero dan su cuota anual cuando lo citan en Los Pinos y pues les piden y dan, pero no aportan ideas, transformación, porque están como un poco desmotivados. O sea, hiciste un muy buen match con alguien que te supo escuchar, que tiene ideas diferentes y que bueno, como era su gasto y no era el gasto federal, se pudo llevar a cabo y bueno. El empresario, creo que creo yo que el empresario en México ya le causó, o mejor dicho, al empresario en México ya se le hizo normal ser antagónico. Totalmente. ¿De acuerdo? Totalmente. Y entonces, pues dices, si el gobierno no me da. Me estigmatiza. Claro. ¿No? ¿Por qué le voy a dar yo al gobierno mi experiencia? Yo me antagonizo. Claro. Y luego estigmatiza, yo me antagonizo. Y ahí se crea una barrera muy amplia entre el sector público y privado. Totalmente. Ahora, no es el gran capitán de empresa el tema, ¿verdad? No es el gran capitán de empresa, porque hay, 10,000 empresarios en este país. No son los mismos 15 de los que estamos hablando. Hablo de los otros 9,985 que están antagonizados. Totalmente. Y ahí es donde hay una oportunidad, porque si algo muestra el caso de Fundidora y el caso mío en este sexenio, es que si un empresario se mete a un tema, agarra el que quieras, hay muchos, medio ambiente, movilidad, salud, educación, hay muchos, ¿verdad? Y hay muchas ciudades, Mérida, Tijuana,
de No. Culiacán. No, ¿Verdad? este país lo que necesita es eso. Y- Empresarios que crean en el país y que tengan ideas y que tengan ganas y que, como tú dices, quieran volver a creer en este país, en este gobierno, o sin él, o como sea, para llevar a cabo lo que Y ahí te voy a sueñan. decir, oye, gobernadora, Ajá. yo te ayudo, gobernadora. ¿Qué ganas tú? Pues, para empezar, ganas un mejor país. Es decir, México es un gran país, pero al final del día, la pregunta es, ¿en cuántos estados de este país hay un volumen de empresarios que le dicen, gobernador, yo te ayudo? Muy pocos. Muy O sea, pocos, ¿eh? Porque están antagonizados. Totalmente. Ahora, si yo te dijera, oye, si el caso de Fundidora o el caso de Sección sirve para algo, es para probar que si un empresario colabora con un gobernador, El resultado es positivo, colabora, maravilloso. y el empresario entiende que es empresario, porque muchos empresarios después se le empieza a ocurrir. Se vuelven políticos. Exacto. Pero en un segundo. Mira, ni Elon Musk pudo, Solamente lo echaron de la Casa Blanca, bajaron sus acciones de Tesla así. Lo que te quiero decir es, si el hombre más rico del mundo, que yo apoyo, yo me sumo y me meto en la calle, Pues, con permiso, nada. sacaron a patadas de la Casa Blanca, es de ahí para abajo. Entonces el empresario no puede confundirse y crearse como gobernante, eso es falso. El gobernante es el que tiene el mandato, el empresario puede colaborar y puede ser un gran coadyuvante. Pero tú, o sea, si te vieran empresarios, que espero que sí, ¿qué ganancia inmediata le ves a esto? Porque yo te veo y te percibo como una persona muy idealista, muy pro México, muy pro hacer buenas acciones. Pero existen en este país, como en todos los países, los típicos empresarios que dicen, Money Talks, ¿qué voy a ganar yo si hago esto? O sea, ¿por qué te voy a invitar a este negocio que implica muchas cosas si te puedo invitar a otro negocio en la iniciativa privada que pues a lo mejor no le va a servir al país, pero que te va a hacer rico? Mira, el otro día fui a ver a mi abuelo al panteón y no vi una sola lápida que dijera, aquí está el más rico del panteón. La busqué, andaba buscando la lápida. No. Aquí está el más rico, no la encontré. La lápida del más rico del panteón. Ay, Entonces- qué padre lo que estás Entonces, diciendo. al final del día, el empresario en México en lo general, cuando yo les pregunto a mis amigos empresarios, a todos los empresarios, desde YPO, los que Sí. tienen la lista de En la expansión, lista, exacto, todos, los meros petateros. preguntas, oigan, ¿cómo está México? No, está muy mal, el país está de la fregada. ¿Y cómo le va a tu empresa? Año récord. Entonces, La paradoja del mexicano, ¿no? Claro. Del empresario mexicano, que percibe que está en un mal país, sin embargo tiene empresas que año con año rompen récords. cierto. Yo te voy a hacer la pregunta. ¿Y tu perspectiva cambió a partir de que Samuel García tiene otro tipo de partido y de manera de gobernar? ¿O siempre has creído así? A ver, en este país los gobiernos son sistémicos, ¿no? O sea, si te vas a Tijuana y hablas con la gente de California Norte y vas al Club Campestre de Tijuana y te metes ahí al bar, ¿qué te van a decir? Y te vas allá a Yucatán Country Club, allá al Jaguar y les preguntas allá, ¿qué te van a decir? Al Country de Guadalajara. Tú te vas a un lugar donde hay empresarios de primer nivel en este país y todos te van a decir lo mismo. El gobierno está mal. Bueno, entonces la pregunta es, ¿estamos ya condenados a esa realidad o tenemos manera de cambiarla? O sea, tú me dices idealista, yo te digo muy pragmático, porque ahí está el parque construido, ahí está Fundidora renovado, ahí está todo este caso de ejemplo que no es idealista, está materializado. Pero tienes corazón. Bueno, Karen, pero al final del día lo que yo quiero decirte es, si los empresarios se desantagonizan y te digo, gobernadora, ¿en qué te ayudo? Pero hay que meterse, o sea, no es nomás de... No es nada más te voy a dar una lana y luego quiero, que eso ya es muy típico en México, te doy una lana y cuando seas presidente o cuando seas gobernador, me lo regresas con obra, bla, 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 lo que ya Pero está eso más no es- conocido. eso no es ayudar. Eso no es, exacto, eso no es ayudar. Ayudar es de veras en que te ayudo. Y cuando dices en qué te ayudo, te la estás rifando. Ah, claro, porque entonces ya viene, y eso es lo que me ha pasado a mí, que tienes que ponerle cara al tema. Aquí estoy contigo poniéndole cara al tema. Y ponerle cara al tema, en los temas de orden público, ¿verdad? Pues vamos a decir que conlleva de un alto grado de desgaste, si lo quieres llamar así, Sí. y de riesgo. Pero pues no hay nada más noble para el ser humano que se ve en la humanidad.
No hay propósito más noble del ser humano que servir a la humanidad. Además, tienes hijos y quieres heredarles un mejor país. Yo insisto que creo que no se trata de ser más rico del panteón. Claro. No se trata, si estás pensando en eso, te perdiste una gran parte de la historia de la vida. Se trata también de devolverle a la sociedad, devolverle a tu país, a tu estado, a tu comunidad algo. Pero al final del día, yo no quiero hablar ni bien ni mal de las cosas, simplemente te digo, el antagonismo entre empresarios y gobiernos a México no le ayuda. No, y muchas veces he platicado con algunos empresarios que empiezan a ayudar al gobierno y son mal vistos por sus mismos cuates, que son otros empresarios que dicen, como que ya le entraste, pues ¿qué te dio, no? ¿Qué te vas a ganar? ¿Por qué te volviste de, no? Y veo poco interés por generar. No importa la camiseta que te pongas. Es difícil, ¿no? O sea, es difícil porque tocas un tema muy claro, que es la presión social del empresario, ¿no? Entonces, el peer pressure, ¿no? Claro. Es como la prepa. Exacto, te voy a voltear a la generación. Claro, si te juntas con él, adiós, ya no vas a pertenecer. No, y obviamente ese tema es un tema que pareciera que es binario, o sea, o no estás, y si estás es porque estás haciendo algo malo. No, espérate. Sí, yo no tengo nada que ver, estoy haciendo, pero no me estoy ensuciando las manos, no necesariamente siempre tiene que ser así. Yo pensaría que no. Digo, yo no estoy tan segura de si pensaría que bien o que no, o que sí o que no, pero es cierto y me dejas con una visión muy particular de poder ayudar a nuestro país sin tener que tener una camiseta puesta de cierto partido, pensando en nuestros hijos, porque la mayoría de los grandes empresarios están poniendo un pie fuera y no saben ni a dónde, pero España hemos ido a conquistar España de regreso. O sea, olvídate, a reconquistar. Perdón, pero eso de necesitamos que los reyes nos pidan perdón. No nos pidan perdón. O sea, ya nos fuimos allá a invadir porque no creemos en nuestro país. Tristemente, los grandes empresarios están allá. Tú caminas por las calles de Madrid, lo debes de saber, y ya oyes más español de México que español de España. El viejo Polanco es el nuevo Madrid. Exacto, le acabas de dar al clavo. Literal. Y bueno, después de toda esta visión y todo esto que me has dicho, ¿cómo te llega la noticia de que Monterrey va a ser sede del Mundial? No, eso lo sabíamos todos hace más de, 8 años, pero la pregunta es cómo conecta. ¿Cómo conectas? En este tema de los parques y Parque del Agua y la renovación, la administración. Porque tienes un plan de trabajo, tienes áreas de oportunidad que van surgiendo y de repente te dicen, bueno, pero ya va a llegar. Pero entonces el Mundial era un tema allá esotérico, o sea, lo traían FIFA, Rayados, para efectos de parque fundidores, lo que yo estaba haciendo, no hacía mella. No era ni siquiera tema, o sea, los parques estábamos enfocados en renovar estos espacios, la administración, el equipo humano, hacer el Parque del Agua, estamos ahí. O sea, ¿no? ¿Crees que el Mundial trajo algún diferenciador para los parques, para Monterrey, para Nuevo León y para México, pero en especial para Monterrey? Mira, esa historia se empieza a contar más adelante. Y te voy a decir, el Mundial es un sentimiento de la gente. O sea, el fútbol es de la gente, no es de ningún gobierno, ni de la FIFA. No hay color, aquí todo el mundo participa. El fútbol lo llevas en la sangre, el niño que jugó en la banqueta, jugó con sus cuates, ahí nace el amor por el fútbol. El gobernante o el gobierno que crea que es de ellos está equivocado, es de la gente. Ahora, en ese entendido, la pregunta es, ¿qué implica un mundial en Monterrey, o en Guadalajara, o en México DF? Y lo que implica es traer el mejor fútbol del mundo y lo que conlleva eso a la gente de la ciudad. Eso es. Si un mundial no estás pensando en la magnitud de cómo conectas y nomás piensas en los 50,000 que van al estadio. No, tú que te has dedicado a estacionamientos, a movilidad, sabes perfectamente que tener un mundial en una ciudad implica muchísimos cambios y vías alternas y organización y estructura. Y bueno,
pues eso es parte de tus funciones actualmente. Pero otra vez, llegamos a agosto del 25. Ok. Okay. Yo sigo allá como Pedro Picapiedra en Parque del Agua, haciendo el parque, renovando, saquen la cantera, o sea. Sí. Entonces, lo único que sabíamos nosotros en Parque Fundidora realmente era que aquí iba a ser el FanFest. Pero ¿qué FanFest? O sea, podía ser ahí un FanFest de 5,000 personas y se acabó. O sea, era la única cosa que teníamos, así que alguien decidió, no sé quién, a mí no me preguntaron, por cierto, que avisaron, ¿me entiendes?, que el FanFest iba a ser en Parque de la Verdad. Pero era un parque emblemático, era el parque por el que tú soñaste, que lo renovaste, hiciste toda la planificación. ¿Dónde más podría ser? Yo te voy a decir una cosa, yo no estuve en ninguna reunión. Nada. Yo estuve en ninguna reunión, ¿okay?, en la que a mí se me preguntó ¿qué onda? ¿Cómo le vamos a hacer? Así, de repente, así, de manera bizarra, FIFA determinó que el Parque Fundidora iba a ser el FanFest. Pero voy a hacer otra pregunta. ¿Qué FanFest? Un FanFest de 5,000 personas, por lo menos aquí en la Luis, ¿no? Lo metes en sopladores. Simplemente dijeron, enfundió el FanFest, ya, hasta ahí llegó. ¿Pero luego? No, hasta ahí llegó. Entonces, la película va caminando. Nosotros pues nomás teníamos ahí el tema de aquí, pues el FanFest va a ser aquí, ¿no? ¿Verdad? Ya hasta ahí, no había más de eso. Y llega agosto del 25, o sea, después del verano. Ajá. ¿Okay? Y entonces, Jositi, Alejandro Hood, Rayados, el gobernador, Grupo Milenio y todos los que iban a como cubrir. Toda la pandilla mundialista. Sí. Debo de decirlo así, ¿no? Pues me dicen, oye, Bernardo, ¿por qué no nos ayudas? Ok. Y yo, pues, no, ¿en qué ayudo? ¿Verdad? ¿Qué puedo aportar? No, es que, pues mira, es que el FanFest, siempre es una novela, es que el FanFest, ¿cómo es? Si nos ayudas con el FanFest, porque con el FanFest realmente era de ellos, o sea, yo, pues sí, con el FanFest, está bien. Entonces, metí el piecito al agua y me empecé a meter un poquito al FanFest. Y entonces un día me busca el gobernador y me dice, Bernardo, a ver, me dice, creo que eres fluido en fútbol, en negocios y en temas públicos. Tienes como fluidez en los tres temas. Dice, fue portero, jugó profesionalmente. Entonces me dice, ¿por qué no me ayudas y ayudas a todos los futbolistas, digo más bien mundialistas, actuando como un enlace coordinador? ¿Ah? Y le digo, ¿qué? Esto es incoordinable. Te la jugaron al revés ahora. Sí, digo, ¿cómo? Esto tiene 3 años andando, ¿verdad? Porque coordinar tantos actores. Sí. Entonces le digo, bueno, pues déjame hacer un diagnóstico. No. O sea, otra vez. No me imagino a tu esposa llegar y decirte un problema que le esté agobiando. Permíteme, déjame analizarlo, déjame hacer un diagnóstico. Ahora con ChatGPT es mejor todavía. Claro, te lleva menos. Con Cloud y con ChatGPT haces más rápido el diagnóstico, ¿no? Claro. Hay que hacer un diagnóstico, le digo al gobernador y a Alejandro y a la gente, hay que hacer un diagnóstico porque si tenemos que, voy a usar la palabra, tenemos que coordinarnos todos, porque el éxito de esta Copa del Mundo en Monterrey realmente estaba en la coordinación, ¿no? O sea, volvemos a lo que hablabas de los grupos. Lo mismo. ¿No? Igual. Lo mismo. Ok. Es más, la experiencia de Fundidora te llevó a gente que facilitó el proceso, ¿no? Entonces yo ya medio que entendí un poquito los actores relevantes, las fuerzas de cada uno, cómo estaban cada uno de ellos relacionando, qué buscaba uno, qué buscaba el otro, por qué había torones, dónde había fricción, todo el tema. Y entonces yo le digo a Alejandro y a Pedro y a Manuel Filisola,
así como el gobernador y a los alcaldes, oigan, esto es lo que estoy viendo. Ok. ¿En cuánto tiempo les entregaste ese diagnóstico? Como en 30 días. Ok. Sí. Okay. Esto es lo que estoy viendo, ¿no? Entonces, el primer punto de partida es que necesitamos tener un comité coordinador estatal. Necesitamos tener una coordinación estatal. O sea, no puede ser, ni debe de ser Host City la que cargue con el peso de coordinar a 5 gobiernos de un estado. Totalmente. Ok. Okay. Delegar, volvemos a eso. No puedes cargarle a Host City el peso. Claro. No le puedes cargar el peso de coordinar a 5 alcaldes de un estado. Ok. O sea, tiene que todo el ecosistema quererse coordinar. Ok. ¿Ya? Si tú quieres que el pegamento sea Host City, se va a desmembrar. Sí, pues no que no sé, pero es mucho peso. Ellos tienen que organizar un mundial, y si tú les dices, oye, aparte de organizar un mundial, con lo que eso conlleva, tienes que estar cargando con el peso de alcaldías y el Estado de Nuevo León y todo lo que conlleva. Creo yo que ahí es la diferencia con Jalisco. Okay. O City no cargó con ese peso. Cierto, ¿verdad? Cierto. Tiene otras divisiones y el peso se dividió en actores fundamentales y especiales, específicos que tenían. Claro, entonces, gracias, y de veras otra vez, a mucho mérito del gobernador, digo, no es que quiera yo, pero tengo que decir, el gobernador dice, va, hagamos el comité coordinador. Okay. Y luego los alcaldes, también a mucho mérito de ellos, dicen, participo en el comité coordinador Héctor, Adrián, Mauricio Fara, el mismo César Garza, ¿no? Y luego dice Jositi, entramos, FIFA entramos, Jürgen, toda la gente de FIFA. Y entonces a mí me dio mucha emoción ver cómo en la primera sesión del comité coordinador pasamos de descoordinados a semi-coordinados. Primera sesión. Okay. Y ya empezaste a ver, ahora sí, yo te llamaría pues ya una dinámica de trabajo en donde Jositi propone, los alcaldes reaccionan, el Estado participa, todo, o sea, empiezo yo así a ver, pero todo es todo, porque un mundial no nomás es seguridad, movilidad, marca, imágenes, transmisiones, partidos, impacto social, totalmente. O sea, es una cosa muy grande, ¿no? Entonces, y ahí es donde empieza yo te diría hacia noviembre, diciembre del 2025, a este comité coordinador realmente apuntalar un mundial. Pero viene el sorteo. Sí. Y en el sorteo de Washington no nos fue bien. No. Nunca he tenido muy claro si estos son sorteos o sorteos. Pero bueno. Mira, en Washington nos tocó Túnez. Fíjate lo que te voy a decir. En Washington. Ajá. Nos tocó Túnez, dije, le van a meter 12 goles en este mundial. Te lo juro. ¿De verdad? Te lo juro que dije, esto es un desastre. Nada en contra de Túnez, pero la verdad es que pues no es España, ¿verdad? Pues no. Ni es Uruguay, ¿no? Bueno, ya viste lo que pasó con España. Está bien, pero España sigue siendo un cabeza de grupo. Totalmente. A nosotros nos anclan 2 partidos con Túnez. Sí. Entonces el 50% de tus partidos quedan anclados con Túnez, no toca cabeza de grupo, no toca cabeza de serie, o sea, no juega México, ¿no? Y ahí es donde Monterrey se agrupa y dice, pues hay limones, hagamos limonada. Y lo han logrado, es increíble el turismo que ha llegado acá, ¿eh? O sea, coreanos, ¿cuántos te gusta? O no sé si viven aquí, ¿no? Tú debes de saber mejor, pero vi muchísimos. A ver, que yo te pregunto hoy hacia afuera, ¿cómo se ve Monterrey, cómo se ve Guadalajara, cómo se ve México DF? Plantéame tú las sedes hoy por hoy. Mira, no puedo decirte así. Ya vamos a medio mundial. Bueno. ¿Cómo se ven las sedes? La sede de Monterrey, lo que sí te puedo decir es se ve espectacular. El Fan Fest de Monterrey ha sido number one. La estructura,
todo lo que conlleva detrás del Mundial, Monterrey lo ha hecho muy bien. Porque además, como tú dices, tenían ese reto de que pues la selección no iba a jugar en Monterrey y había que traer a esta gente y había que impactar porque ya se había trabajado para eso y lo lograron. Claro, entonces llegamos al punto en el cual ya nos tocó un más sorteo. Ok. Pues levántate, Lázaro. O sea, realmente el sorteo, o sea, fue terrible para Monterrey. Sí. Terrible, o sea, no tenías partidos atractivos para el público de aquí. No, para crear una sede. Claro. Te cayó un Brasil, te cayó, a ver, Dallas ayer con Argentina, se cayó el estadio. Se cayó el estadio. Y Houston con Holanda, o sea, ha sido una... Y ustedes tenían que levantar pues con poco material. Y ahí entonces el comité coordinador hace un trabajo con lo que había y viene otra vez el empresario, el presidente de Fundidora, ¿cómo le vamos a hacer? Presidente del comité coordinador estatal del Mundial, y le dice a Jürgen y a Alejandro Huth, le digo, oigan, es que necesitamos ser el mejor fanfest del Mundial. Necesitamos ser el mejor fanfest del Mundial. Ahora, claro, tú me preguntas y no te da miedo. Yo te digo, yo ya había hecho aquí 6 Pal Nortes. Ah, no, bueno. A ver. No, ¿cuál miedo? ¿Cuál miedo? Yo había tenido aquí en Fundidora 6 Pal Nortes. No. Entonces también hay un aprendizaje y hay una realidad de que ya habíamos albergado aquí 6 Pal Nortes. Dios trabaja en formas misteriosas, ¿verdad? Cuando nosotros entendimos esto y me dice FIFA México cuenta con todo el apoyo porque pues, es producto de FIFA el FanFest, ¿verdad? Claro. O sea, no puedes, o sea, es producto ajeno, ¿verdad? O sea, no puedes. Sí, no, te están invitando a participar, pero no a quedártelo. Entonces me dice Jürgen, Alejandro y Jositi, cuenta con todo el apoyo. Gracias. No está bien, pero es importante. Claro. Y se firman los contratos. Ok. Que ya también hay que hacer firmar contratos. Claro. Pues ya con lo que se firma, el Estado de Nuevo León entra al Mundial en enero del 2026. Y ahora sí, con todos firmados, le digo al gobernador, y una vez más, no voy a hacer de otra vez, pero mucho mérito al gobernador. Digo, oye, gobernador. No, bueno, Samuel está rayado en este podcast. Pues pero se lo merece, se lo merece. Yo la cuento como fue, o sea, no tengo por qué ni subirle ni quitarle. Así fue. Oye, gobernador, a ver. Le dije, quiero ser el mejor famoso del Mundial. ¿Sabes qué? También has logrado tener el mejor FanFest, pero han tenido toques muy particulares de Monterrey que son padrísimos. Todo esto del legado y toda esta campaña y todos estos partidos previos que les permitieron pues hacer un poco de ruido, de publicidad, de voltear a verlos y también de dejar algo, porque triste sería que toda esta fiesta mundialista no dejara nada para el Estado o no dejara nada como legado, y han trabajado fuertísimo por eso. Y ahí hay mucho mérito de Alejandro Huth y de Jositi y de Rayados, porque ellos sí hicieron y siguen haciendo un gran trabajo como Jositi de Monterrey. Sin embargo, hay una realidad y es la sede, o sea, la sede necesita todos sus actores. Claro. Yo te lo decía, Jositi, sea en Jalisco, o sea en México DF, o sea en Monterrey, okay. O sea, necesita de todos sus actores. Sí. Pero es muy padre ver en corto que alguien que dirige los parques, que tendría manera de delegar, pero de una manera, ¿saben qué? No puedo con todo, ahí pongo a alguien, o veo, vamos a cumplir, porque muchas veces eso es lo que pasa en México. Somos excelentes para recibir, somos muy dicharacheros, somos muy simpáticos, la gente empieza a hablar del público mexicano y todos nos quieren. Pero hay detrás estos bachecitos que cuando no están los empresarios o cuando no están las cabezas de grupo bien
engranadas, los mexicanos sí lo notamos, ¿no? Claro. Y ni se diga los que vienen de visita, oye, sí, me la pasé increíble, son a todo dar, pero fíjate que faltaba esto y el otro y aquello, y no había una organización, y sobre todo, por lo que a mí me importa como mexicana, es qué va a quedar después. O sea, me encantaría poderme sentar a platicar contigo en 4 años o en 3 años y que me digas, ¿sabes qué? Hice un esfuerzo para acá, como lo has hecho en los parques, y que todo este engranaje deje algo para los mexicanos. Sí, y bueno, a ver, ¿qué queda del 86? Ya hay un caso de análisis del 86. Bueno, ¿ya viste la película? Sí, no la he visto, me la han contado. Vela. No la quiero dar, pero ¿qué es lo que queda? Lo que queda es una memoria colectiva. Así Ahora es. van a quedar millones y millones de fotos en los celulares. Así la es. diferencia del 86. Totalmente, va a haber un registro impresionante de todo lo que ha sucedido. Entonces, ahí es donde el legado es un legado emocional y también audiovisual, de los videos y de las fotos, que el joven de 20 años de hoy le va a enseñar a su hijo cuando tenga 30. Claro. Mira, mijito, lo que fue el mundial, o sea, Claro. todas esas cosas, ¿no? Pero al final de cuentas, Karen, lo que te quiero decir es, cuando todos sumamos, las cosas salen mejor. Claro. Cuando todos nos antagonizamos, las cosas salen peor. Y el mexicano es excelente antagonista. Sí, somos muy Ok. criticones. Y el fútbol, en cierta medida, nos da la excusa para colaborar. Ahora, te voy a dar un ejemplo. La única vez en la historia que yo he visto que la sociedad de Nuevo León trabajó colaborativamente hablando para sacar algo que no fue una crisis. La inseguridad del 2010 fue una crisis. El huracán Alex fue una crisis. El COVID fue una crisis. Y la del agua del 2021 fue una crisis. Sí, claro. Para las crisis, no, cállate, nos agrupamos como Somos muy- magos. sí, El cierto. 86 el terremoto. Claro. Cuando hay crisis, todo el mundo se agrupa. El mundial no es una crisis. Y yo vi los mismos fenómenos de coordinación y de trabajo conjunto para el mundial. Por primera vez, en algo que no era una crisis. Claro, en algo positivo, Positivo. Que te invitaba a participar y no era una necesidad imperiosa de darle con la urgencia. Exacto. Y ahí es donde finalmente, en marzo del 26, o en marzo de este año, hace 4 meses, ahora sí Monterrey amarra su mundial. Ya tenía los equipos, ya tenías a FIFA y Host City con su proyecto claro, y entra ahora sí el gobierno de Nuevo León con su FanFest. Me da esta sensación después de platicar contigo que Monterrey ya estaba listo. No es que hicieron cosas a vapor para cumplir con el Mundial, sino que ustedes tienen un plan de trabajo que los hacía perfectos para esto, para albergar al Mundial, viniera quien viniera, estuviera quien estuviera, y que más bien esa es la inercia en la que se está trabajando en Monterrey. ¿Me equivoco? Sí, o sea, Monterrey siempre está listo para todo. El reto del regiomontano es trabajar en conjunto. Ok. O sea, el regio es muy individualista. O sea, Ok. nace el regiomontano está en su esencia, como todo en este estado, o sea, es Agua para mí, ¿cómo se le llama? Es una tierra desértica. Sí. Monterrey se forja dentro de la escasez, no la abundancia. Y mira, es el estado que yo podría decir más abundante y que más genera economía en nuestro país. Después de 200 años. De que ni qué. Pero entonces, ¿qué es lo que el regio lo echa para adelante? Pues al final del día es su individualismo, su gana de triunfar, su gana de tener y de trascender. Pero el regio batalla en colaborar, Mira, es importante conocer esa parte. batalla. Pero ve lo que has logrado y sería increíble que pudieras, tú que tienes tanto contacto a nivel tanto económico como social, como de gobierno, que puedas influir a toda esta gente de sí se pudo.
esa sería la expectativa, ¿no? O sea, de que se logren más proyectos colaborativos de orden público para Claro. mejorar el Estado. Claro. Ese sería un gran legado, volviendo a Monterrey, ¿no? Volviendo a sentir, inclusive yo lo siento en la Ciudad de México, a Monterrey, a Nuevo León se le ve como un estado muy potente pero muy lejano de nosotros, muy lejano de nuestra manera de pensar todos los días, pero se ve como una potencia de México. Entonces, desde esa visión que tenemos los demás de la gente de Nuevo León, son fregones, pero son ellos. Somos individualistas. Claro. O sea, Nuevo León es el estado individualista de México, ¿no? O sea, es una potencia, pero que cada quien camina por su lado. Aquí estamos y te estamos diciendo, acá somos los mejores, acá sí podemos, acá bla, 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 pero pues la verdad es que, o sea, ni con Coahuila colaboramos, y está aquí cerquita. Sí. ¿Verdad? Entonces ahí es donde está Monterrey parado, pero es parte de su DNA. O sea, pero qué padre encontrarme con un empresario así. ¿No se te antojaría, para llevar este legado, un poco entrarle de lleno a la política y dar un ejemplo de un buen gobernante? ¿Nunca te ha pasado por la mente? No, esa es una fase de mi vida que yo ya pasé. O sea, ¿no quisieras competir como para gobernador? O sea, lo que ya hiciste en el gobierno, ya lo hiciste, lo que... Yo no, otra vez, yo presido un organismo público porque era empresario. Y no te mezclarías. No soy un funcionario público, soy un empresario colaborando con un gobernador y con siempre un organismo. De la mano, pero... Yo ya entendí que donde está el empresario y donde está el amigo es donde camina yo mejor funciono. Ok. Si tú me dijeras, oye, desde un cargo, no te vayas a gobernador, vete a presidente de México, pues ¿para qué nos quedamos cortos? Claro. Digo, miren, estamos en Monterrey. ¿Para qué te quedas en gobernador? Claro. Presidente de México. Bueno, la pregunta es bien sencilla, que es, para tú aspirar a hacer algo así, hasta el día de hoy hay muy pocos finales felices. Desgraciadamente. Echeverría, López Portillo, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón. Madrid, todos. O sea, hay pocos finales felices. ¿Por qué? Es nuestro país. Pero cuando tú ves 8 o 9 presidencias para atrás, ni siquiera no vale de gobernatura, ¿verdad? Porque ahí vas a encontrar un... No, bueno. Pero tú ves 8 o 9 presidencias para atrás y ves que ningún presidente terminó con un final feliz. Yo creo que te tiene que presentar preguntas acerca de por qué harías algo que el destino estadístico de ese algo no acaba bien. Pero me estás hablando, ya que estás hablando de eso, me estás hablando de un gran empresario que está en boca de todos, que no necesitaría crecer su patrimonio y que unos dicen que sí, otros dicen que no, anda queriendo rascarle a la presidencia. ¿Por qué lo haría? Eso que te lo contesté él. Pero lo que sí te digo yo es, a ver, no sé cuál sería el fondo. Lo que sí te digo es que toda América Latina ya va para la derecha. Ayer Despirel le ganó en Colombia, ya ganó Milei en Argentina, ya ganó Dani Noboa en Ecuador, ahí está Bukele en El Salvador, también Chile ya fue para la derecha. Así es. Bueno, todo México va a caer por tarde que temprano para la derecha. Pero a ver, simplemente la estadística latinoamericana te dice que México va para allá, tarde que temprano. ¿Por qué y qué motiva a alguien a hacer eso? Pues es que te lo conteste él. Lo que yo te digo es, ahí están 9 presidencias. Presidente de México, no gobernador de un estado. De todos los, que si centro, que si centro derecha, que si centro izquierda, que medio izquierda, que ya izquierda. Y todo presidente de México, no hay finales felices. Cierto. Entonces, es difícil aspirar a algo que no acaba bien. No estoy diciendo lo que lo cuentan los presidentes, pero pues yo leo los libros de todos los presidentes, ya leí el de López Portillo, leí el de Cedillo, leí el de la Madrid, leí el de Cedillo, ya los leí todos.
Y al final del día, para mí, creo yo que no tienes que ser presidente ni gobernador para ser México o para ser... Para ayudar a México y hacer un mejor país. No, puede serlo del sector privado. Y yo encontré y he encontrado en el espacio en el que ocupo, que es el del empresario que tiene capacidad de colaboración y de ejecución con actores públicos. Ojalá y se te permita seguir así, aunque cambie el gobierno y entiendan que... Vaya, me voy a mi casa. Óiganlo, Lo dije. Y al rato lo voy a venir a entrevistar en otra cosa. Yo ya me voy a mi casa, yo ya termino fundidora. Está grabadísimo. Está grabadísimo. Ya me voy a mi casa, ya terminamos esto y creo que ya, espero que lo que hice aquí sirva de ejemplo para otros y que otros vengan. Eres muy joven, Bernardo, no podríamos decir que este cuento se ha acabado. Vamos a ver, a lo mejor estaré en unos años, Dios quiera, entrevistándote en algún otro sector de la mano del gobierno, desde tu trinchera, que creo que tienes razón. Ojalá y todos los empresarios, grandes empresarios, quieran colaborar con nuestro país sin tener que aspirar a un cargo público, sin necesitar que les den, después de invertir algo, por decirlo así, y que tengan estas ganas de veras ejecutar lo que soñaron para su estado, para su país, y que lo repliquen. Ha sido una gran lección hoy entrevistarte y ver esta parte que tú, como tú dices, el empresario exitoso no tiene que estar peleado ni con el gobierno ni ser antagonista. Ojalá y todos pensaran como tú. No, y no debe de serlo. Además debe ser muy agradecido con este país, el empresario. Por algo es que el que trabaja en México y le echa todas las ganas y además busca herramientas y es ordenado, estructurado, no dice al ratito, bueno, mañana, le va bien. Le va bien, y te repito, vete al panteón, encuéntrame la lápida que diga, aquí está más rico el panteón. Ay, no es cierto, no existe esa lápida. Entonces, ¿de qué te sirve nomás estar pensando en yo, para mí? ¿Ok? Si no hay islas de prosperidad en mares de miseria. Totalmente. No hay, no he visto, no existen. Tarde que temprano estas islas de prosperidad se vuelven también en mares de miseria. Y el empresario, por naturaleza, es un animal, es un pescado de agua dulce. Y ahí, entonces cuando lo sacas al agua salada, ¿Cómo le hacen? Y el gobierno es agua salada. Sí. Entonces hay muy pocos animalitos, hay unos ahí en Panamá, ¿verdad? que cruzan. En Brasil también. También, del agua dulce al agua salada. Esa es la característica inherente del empresario que quiere participar en la parte pública, necesita entender que es agua salada. Y luego, por eso, los que están en la parte política, hay muy pocos casos, como Pepe Mit, por ejemplo, que sí exitosamente transitan del agua salada a la dulce. A la dulce. Cierto. ¿Verdad? Hay casos con Pepe Mit, Jaime Serra, Pedro Aspe, que estuvieron en el agua salada y regresaron a lo suyo. No. Sin emporcarse. Ellos son de carrera salada. Sí, pero la han hecho en la iniciativa privada, claro, muy bien. Y fueron a la parte privada. Claro. O sea, no es nomás el empresario hacia la parte pública, hay casos de gente sector público, fuera del sector público. Y se van a la parte privada y lo saben hacer. Bueno, esos son los que tienes que identificar. Esos son los que realmente traducen y pueden ser puentes entre sectores, ¿no? Ok. ¿Vas a ir al estadio? Mañana, no sé todavía. La pregunta ¿vas a los Fan Fest así como para asomarte a ver cómo está la cosa? ¿Cuánta gente ha llegado? No, claro, en Imagine Dragons me quedé dormido en una banca. Pues que está durísimo. No, me quedé dormido porque llegar a Imagine Dragons, o sea, fue un jale, fue mucho trabajo para llegar a ese evento. Ya cuando empezó yo ya descansé, me quedé dormido en una banca ahí en la zona. Está buenísimo eso. Porque sí, realmente los FanFest aquí en Monterrey han estado muy pesados.
El estadio es mañana juega México también. Así es. Esperamos aquí 120,000 personas. ¡Wow! Bueno, más les vale. Les voy a decir algo. Tengo amigas que han estado en el Fan Fest que lo han vivido de una manera mucho más explosiva y padre. Si no pudiste ir al estadio porque o está carísimo o no tuviste los planes o son muchos, vete a los Fan Fest. Vente a este Fan Fest. Te va a encantar. He visto todo lo que han hecho, la infraestructura, la gente cómo sale, lo que están comentando en las calles. No te lo puedes perder. Ya vimos lo que está detrás, lo que has hecho, lo que se preparó toda la ciudad. No lo desaprovechemos. No, creo que no. La verdad hay que aprovecharlo, disfrutarlo. Esta es nuestra manera de llevar el mundial a la gente. Es la forma en la que la gente puede de manera masiva vivir el mundial. Vamos a entrar con 2 millones de personas. Estamos apuntando ya 600,000 en 10 días. Wow. Hacia la final del mundial vamos a estar en 2 millones, yo creo, o más de 2 millones. Finalmente, ¿hay alcohol? ¿No hay alcohol? Sí, sí hay alcohol. Sí hay alcohol. Sí hay alcohol. O sea, era una pregunta que todo el mundo me hace. Es más, o sea, apenas empezaba y me decían, ¿pero va a haber alcohol? Y yo les decía, pues es que no soy cervecera. De hecho, Pero- andan con la viborita de vasos, ¿ya te diste cuenta? Sí, de eso, no? claro. Hacen viborita de vasos, no digo es 80, 90 metros, y se la van se- pasando Sí. entre la rochavista. O luego viene el estadio que empiezan a sumar los vasos para demostrar que están hasta el gorro y claro, traen una llena por si se les antoja regarla. Claro. Y fíjate la maravilla. Ir al estadio de fútbol te va a costar, digo, precios de Precios ya inexistentes. $3,000 el boleto, anda Sí. ahorita 50,000 pesos el boleto. Ya excluiste a la mayor parte del país. Pero aquí llegas a Fundidora gratis, cruzas el arco, no pagaste nada. Te la pasas bomba, tienes una gran pantalla. Tu morrita, lo que traigas, o te lo traes contigo acá, ¿verdad? Te vas aquí al Fan Fest de Monterrey, hay conciertos de primera línea gratuitos, está Imagine Dragon, Grupo Firme, ha estado Chayanne. Chayanne estuvo. Aquí, por menos de Yo mil- quería la entrevista en esa época para venir como que a ver a cierto papacillo, pero no se dio, no se que te dio. provocaran. Sí, o sea, Dios dijo no, que se espere. No, no.